también vamos a tener una lectura bíblica en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. Y le damos lectura a su palabra en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ese es el texto base, los textos base que tenemos para compartir con ustedes en esta mañana. Ahora hay un título, dice: ¿cómo se debe rendir el culto? ¿Verdad? Claro, dice cómo se debe rendir el culto, y está también apareciendo en su pantalla. Y consideramos que estos temas son muy importantes para la base de la familia cristiana, para los primeros creyentes, ¿verdad? Y también para personas que llevan mucho tiempo dentro de la iglesia. Creo que les hace bien a las personas que se dan el tiempo de escuchar, de aprender y edificarse, crecer y tener una mayor claridad acerca del Evangelio. Y también nos edifica a nosotros, porque recordamos y aprendemos también de la gloriosa palabra de Dios, porque a todos nos enseña. Así que damos gracias a Dios por esta bendición que tenemos de estar junto a ustedes. Hoy día estamos ya a miércoles 17 de junio, ha pasado muy rápido el año, ¿verdad? Y gloria a Dios, pues, qué bueno que Dios tiene el control y el tiempo tiene que pasar también. Bueno, es muy importante lo que es muy importante, digamos, lo que estamos comentando, y es bueno que nuestros hermanos también pongan un poco de atención para poder aprender y poder conducirnos como buenos cristianos, como familia. Y en este caso, con respecto al culto que le rendimos a Dios. El culto no es cualquier cosa, no es algo antojadizo, es algo que está establecido en la palabra de Dios. Aún dice el escritor a los hebreos que no como algunos que tienen por costumbre el no congregarse. Uno entiende bien, los tiempos de invierno son muy helados y los ancianitos, ¿verdad? Les cuesta ir al culto, y es normal. Yo creo que lo correcto es que se queden en casa y esperen el verano, pero se pueden alimentar a través de estos canales que nosotros usamos para llegar a sus hogares y a sus familias. Los más jóvenes, los niños, sí que pueden ir ahí a compartir el culto y aprender, porque vamos a ver que es muy importante el ir a la iglesia, el reunirse, porque ahí va a estar la presencia de Dios, y ahí es donde Dios nos habla a través de su palabra. Esto también es un culto, también es una reunión, también es un lugar donde predicamos la palabra de Dios, y lo hacemos lo mejor posible. Tratamos de ser correctos, de no enseñar cosas que no son verdad, ni tampoco. Así que vamos a estar desarrollando nuestro tema en esta tarde con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo que mora en nosotros y que está presente también en este lugar. Entonces vamos a considerar que en nuestra vida como cristianos no hay nada más importante y esencial que es el culto. Les vamos a comentar algunas razones de esto para entender y comprender
y cuán relevante y cuán importante es reunirnos con el propósito de estar también en la presencia de Dios. Dice, primero, el culto es el principio y el fin de nuestra vida cristiana. Imaginemos que un no creyente decide convertirse. ¿Cuál cree que sería su primera acción? Seguramente será buscar una iglesia y participar del culto. Es lo que hace una persona no creyente que se convierte, que acepta a Jesús como su Salvador personal. Lo correcto y lo normal que va a buscar una iglesia, y esperamos que sea una iglesia en donde se predique la palabra y el que gobierna la iglesia sea el Espíritu Santo. También vemos que cuando un hermano tiene un tropiezo en su fe, nos preguntamos, ¿qué cree que va a ser la última cosa que haga un creyente que se equivocó, que cayó? Dejará de participar de las obras de la iglesia, como por ejemplo entregará cualquier cargo que haya recibido por parte de la iglesia, pero seguirá concurriendo a ella. Y por último, dejará de venir a los cultos. Así que con la inasistencia al culto podríamos decir que el hermano se ha dejado de lado su fe. Esas cosas son características que uno va viendo dentro de las iglesias. Es normal que alguien que se equivocó es lo correcto, ¿verdad? Que deje las actividades que hacía. Si tenía a algún ministerio, lo que sea, él debe de dejarlo hasta que sea restaurado. Después dice que las personas optan por alejarse definitivamente de la iglesia y abandonar la fe. Esto es importante, va a depender también del líder, de la persona que va por delante en el poder educar, enseñar, poder prevenir, ¿verdad? Las caídas de las personas, porque para eso estamos. Y si una persona cae, ¿verdad? Uno debe también procurar restaurarle. Segundo, Dios tiene el encuentro con nosotros a través del culto. Y como Dios es dueño de todas las cosas, desea bendecirnos a través del culto. Es muy importante porque en el culto hay bendición para los creyentes, para los oyentes. Y es muy importante porque en cada palabra que se predica, que se enseña, Dios nos va a hablar algo en forma personal. Y es por eso que hay que estar atento a lo que Dios nos quiera hablar en el culto. Y como Dios dice dueño de todas las cosas, nos va a bendecir. Si desea compartir su ser con los que realmente le entregan un culto verdadero, el culto está abierto a todo tipo de personas, no importa si es incrédulo o pecador o, ¿verdad? O cualquier persona que desea de ir a la iglesia debe siempre estar abierta para aquellas personas que vienen en realidad porque están necesitados y necesitan de Jesús. Muchos de ustedes habrán asistido a la iglesia por familiares o parientes y también habrán experimentado el arrepentimiento con lágrimas. Es muy normal que se convierta alguien en la familia, el papá, primero la mamá o algún hijo, y después de esa persona va llegando la familia, nos invita en verdad, o la persona que se convirtió va a invitar a la familia porque quiere que esas personas que ama también lleguen al conocimiento de Dios y también se salven. Y dice, esto se debe al encuentro con Dios, quien desea proveernos de todas las cosas. Hablaba también del arrepentimiento, ¿verdad?
Normalmente cuando uno se arrepiente y Dios lo perdona, hay mucho llanto, hay muchas lágrimas de gratitud hacia Dios por el hecho de habernos salvado y habernos perdonado. Tercero, a través del culto podemos glorificar su nombre. Dios es gloria, por eso debe de ser glorificado. Dios nos creó, nos dio la vida, nos dio un propósito en esta vida y todo esto es para poder darle la gloria a Él. Todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Por otro lado, Dios nos salvó sin precio, por lo tanto debemos de darle la gloria a Él, ya que como personas estamos perdidos, pero por su amor, ¿verdad? Por gracia, nos ha salvado y cómo nos darle la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Con un verdadero culto podremos no solamente comprender la razón de nuestra existencia, sino también tener una relación normal con Dios. Si está bien, en nuestras casas podemos orar, podemos cantar, podemos leer la Escritura, y que de hecho debemos de hacerlo, pero no debemos de descuidar nuestros cultos que son especiales y allí Dios también nos habla directamente al corazón. El culto es así de importante en la vida cristiana. Hoy deseamos compartir con ustedes 3 grandes puntos importantes del culto. Nos vamos a ver a continuación. Dice primero, ¿qué es el culto? Segundo, ¿cómo se debe rendir el culto? ¿Cómo es su culto exitoso? Y tercero, ¿cuáles serían las evidencias de que el culto fue entregado correctamente? Entonces, primero, ¿qué es el culto? Nos preguntamos, ¿qué es el culto? Dice, para poder definir la palabra culto, muchos teólogos dieron explicaciones y definiciones muy largas. Ahora le explicamos de una manera mucho más corta. El culto es el encuentro con Dios, donde vamos, ¿verdad?, al culto. Algunos tienen culto los martes, martes y jueves, y también domingo, y otros solamente el día domingo. Entonces, primero, ¿qué es el culto? Y para poder definir el culto, dice muchos teólogos, dieron explicaciones y definiciones muy largas. Entonces, el culto sería ir a encontrarse con Dios. El culto no es un sistema inventado por el hombre, no es algo que al hombre se le ha ocurrido, sino que es un sistema de Dios que desea encontrarse con nosotros a través del culto. Dios siempre toma la iniciativa, ¿verdad? Es el que va adelante, el que nos invita, es el que abre las puertas para que nosotros también vamos al encuentro con Dios, con Jesús. Así que no importa cuánta gente se reunió o la enorme preparación, si Dios no se hace presente en el culto es un fracaso. Entonces, no se trata de reunir mucha gente en las iglesias. De repente en los cultos hay cultos que tienen 10.000 personas, 15.000 personas. Hay cultos donde hacen 2, 3 veces culto durante el día domingo, pero no es lo relevante. Si en esos cultos no está Dios, entonces es un fracaso, no sirve de nada. Les vamos a pedir que recuerden las palabras de Apocalipsis 3:20, que nos va a estar hablando, y dice lo siguiente: y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Son palabras de Dios a la iglesia de la Odisea. Esta palabra no fue dirigida a los inconversos, no está dirigida a las personas que están en el mundo, sino a las personas de la iglesia. En este caso fue a la iglesia la Odisea. ¿Qué significa? ¿Qué significado tendrá para la iglesia la Odisea? Esta representación, la época, está representando la época de las iglesias, que es
entre el año 1900 hasta la venida del Señor. Es un tiempo en el cual la iglesia está viviendo, son las características de muchas iglesias en el día de hoy, donde se practica, se hace mucho culto, pero Dios está afuera, no está en el corazón de las personas. Siempre le contamos una historia y hoy día también le vamos a contar una historia. Dice que en la ciudad de Boston había un empresario de color. Este hombre era un ferviente creyente que solía viajar seguido a Georgia por asuntos laborales. Como justo era domingo, decidió asistir a una iglesia grande cerca del hotel. Cuando se dispuso a entrar a la iglesia, lo detuvieron dos hombres blancos diciéndole lo siguiente: hermano, esta iglesia es para gente blanca. Si va al otro lado de esa colina, verá una iglesia donde se congregan los negros. Le recomendamos que vaya a esa iglesia. Este empresario negro, enojado, volvió al hotel. Renunció a ir a la iglesia y llorando en la habitación del hotel oró al Señor de esta manera: Señor, es demasiado injusto. ¿Cuál es el pecado de haber nacido negro? Soy discriminado en la sociedad y hasta en la iglesia me discriminan. Esto es demasiado injusto. Señor, te ruego que con tu poder haga que pueda volver a esa iglesia para rendirte culto. En ese instante escuchó la voz del Señor: no te entristezcas por no haber podido entrar a esa iglesia, porque ni a mí me han dejado entrar. Imagínense una iglesia donde se hace acepción de personas, donde no se permite entrar a las personas de color. ¿Usted cree que Dios está ahí? Es imposible, Dios no puede estar ahí. Y lo que Dios le habló a este hombre es que ni siquiera Dios entra a ese lugar. Estaba entonces como la iglesia de la Odisea, en que Dios está afuera. El culto es un encuentro con Dios, por lo tanto, ¿verdad? Y tiene que haber eso especial en la iglesia. Tiene que haber amor, por supuesto, tiene que haber, digamos, compasión hacia los demás, no importa la raza, no importa el color, no importa el estatus social, porque en realidad ante Dios el alma tiene el mismo precio y tiene el mismo valor. Un hermano fue guiado en sueños por un ángel para que vaya a una iglesia a rendir culto. Dice que este hermano veía los labios de las personas moviéndose, pero no se escuchaban las alabanzas que daban. Estaba seguro de que el órgano estaba siendo tocado, pero no había ningún sonido. Un anciano salió al frente a dar la oración congregacional, pero no se escuchaba lo que decía. El culto era rendido según el orden del culto con solemnidad, pero no se escuchaba ningún sonido. Le pareció muy extraño al hermano, así que le preguntó al ángel: ¿por qué no se escucha ningún sonido en el culto? El ángel responde: como lo ve usted, asimismo lo está viendo Dios. No puede escuchar nada de lo que dicen en este culto, porque las personas no le están rindiendo culto de corazón. Mire qué importante. Estos son ejemplos y son historias, ¿verdad?, reales. Y cuántas iglesias están en estas condiciones, son muy formales.
todo está bajo una regla, todo está muy bien normado, pero sin embargo no hay un culto de corazón, no hay un culto donde realmente se quiera agradar a Dios. Muchas veces los cultos se hacen para agradar a las personas, a veces para agradar a las autoridades o a cualquier persona, menos a Dios. El culto es el encuentro con Dios. Para tener un encuentro exitoso hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, Dios debe estar presente en el culto. Una iglesia donde Dios no está presente es una iglesia muerta. Es una iglesia árida que no produce, que no tiene vida. Segundo, nuestro corazón debe estar dispuesto a encontrarse con Dios. A eso vamos al culto. Vamos a tener un encuentro personal con Dios y también con la iglesia. Pero aquí lo importante es encontrarnos con Dios. Entonces, pasando a la segunda parte, ¿cómo se puede entregar exitosamente un culto? Le vamos a pedir que recuerden estos 3 puntos. Primero, el culto se debe entregar con fe. Hebreos capítulo 11, verso 6, está escrito lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un culto que se entrega sin fe no es acepto por Dios. Pero si se entrega con fe, con todo el corazón, Dios estará presente y les proveerá todas las necesidades. ¿Qué diferencia hay entonces en un culto donde no está Dios y que solamente hay hombres, y en el culto donde sí está la presencia de Dios? Ahí hay bendición, ahí Dios escucha las oraciones, ahí es donde Dios provee y suple todas nuestras necesidades. Es verdad que Dios está en medio de nuestros cultos, porque así lo promete en Mateo 18:20. Ahí vamos a ver lo que Dios nos está hablando. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso que a veces la cantidad puede ser tan ínfima. 2 personas, 3 personas, pero ahí está Dios presente, y ahí está Dios aprobando ese culto que se hace con fe, con reverencia, con amor, con necesidad, con hambre de la palabra de Dios. Dice, aunque cambie el mundo, la palabra de Dios jamás cambiará. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, no cambiará. Por eso, cada vez que vayamos a rendir un culto, debemos tener fe de que el Señor estará allí para poder cumplir con su palabra. Él es fiel, Él es verdadero, Él está ahí siempre. Él no falla, ¿verdad? Él no falla, siempre está ahí presente, ¿verdad? Para que nosotros podamos rendirle un culto con fe, con amor, con un corazón sincero, puro. Ahora es que el problema está en si podemos o no encontrarnos con el Señor en cada culto. Dios siempre está ahí. Ahora va a depender de nosotros, ¿verdad? ¿Con qué ánimo voy? ¿A qué voy al culto? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a oír la palabra de Dios, voy a criticar, voy a ir por otros intereses. Por ejemplo, dice en Marcos capítulo 5, versos 24 al 34. Aparece la historia de una mujer que sufría de flujo de sangre durante 12 años. Seguro que esta mujer habría de estar casada, pero repentinamente contrajo una enfermedad por la cual perdía sangre.
En ese entonces en Israel se pensaba que esta enfermedad era contagiosa y lo más probable es que esta mujer haya sido echada de su hogar y también rechazada de la misma sociedad. Como su esposo la amaba mucho, cuando la echó quizás le haya dado una gran suma de dinero. Esta mujer durante 12 años vagó de doctor en doctor y de terapia en terapia, gastando, ¿verdad? Gastando todo, ¿verdad? Lo que tenía, y aún había perdido la esperanza. En ese momento, esta mujer escuchó que iba a pasar Jesús y pensó que si tocaba, aunque sea la ropa de Jesús, se curaría, y se metió entre la multitud para poder tocarle con su mano, aunque sea su túnica. En ese momento había ocurrido un milagro. Por el poder que salió de Jesús, esta mujer dejó de sangrar y sus heridas fueron curadas. El que tiene fe, el que confía en Dios, ahora mismo, si tiene la fe correcta y tiene fe que al escuchar la palabra de Dios es sana, se puede dar, porque Dios es un Dios de milagros. Recuerde, y siempre me gusta el pasaje cuando el leproso le dice a Jesús, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo: sí, quiero ser limpio. Esa palabra es también para usted. Quiero, dice, siempre Dios está dispuesto a sanar y a escuchar nuestras oraciones. En ese momento, dice, había ocurrido un milagro por el poder que salió de Jesús. Esta mujer dejó de sangrar y sus heridas fueron curadas. En ese momento Jesús se volteó y, mirando a sus discípulos, les dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Verso 30. En ese momento los discípulos le respondieron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Verso 31. Importante, las personas sabían que Jesús tenía poder para sanar, y a donde iba Jesús se juntaban miles. Por lo tanto, no solo la mujer que llevaba 12 años enferma pudo haber tocado sus vestiduras. Significa que muchas personas tocaron sus vestiduras. Muchas personas no solo lo tocaron, sino que también pudieron haber chocado con él. Pero la única persona que supo encontrarse con Jesús fue esta mujer, una mujer de fe, que fue con intención a encontrarse con Jesús, con fe a tocar el manto de Jesús. Esto quiere decir que las otras personas se encontraron solamente con Jesús el profeta, Jesús el revolucionario, Jesús el famoso maestro, Jesús el simple hijo del carpintero, sin pensar que Jesús es o era y es el Hijo de Dios. La gran diferencia: creer realmente que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios y que no es un personaje más en la Biblia. Pues esta mujer de fe fue ahí a encontrarse con Jesús y encontró la sanidad que tanto había afectado su vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta mujer y las miles de personas que se encontraban allí? Las otras personas tocaron a Jesús sin fe, sin la fe que tenía la mujer que estaba enferma. La gran diferencia entonces, ir con un propósito. A la iglesia se va con un propósito. Primero, a oír la palabra de Dios, a escuchar las enseñanzas, a saber lo que Dios nos quiere transmitir a través del predicador. Pero aparte de eso, también Dios añade bendiciones. Cuando nosotros entregamos un culto, Jesús se encuentra entre nosotros, porque así lo prometió, pero está en nosotros el tener fe para poder encontrarnos con Dios a través del culto. Y es por ello que no logramos encontrarnos con Dios. Es por eso que fallamos en todos los cultos. Ahí va la gran diferencia. Vamos con fe, vamos dispuestos al culto, vamos dispuestos a la alabanza, a la adoración, a la oración,
y a oír a Dios a través del predicador. Entonces, ¿cuáles son las señales de que nos encontramos con Dios? A través del culto que entregamos, la base de su vida se irá convirtiendo en un culto a Dios. Por lo tanto, el hermano que tiene fe de encontrarse con Dios pasará a tener este encuentro cotidiano como el calendario que vemos a diario colgado en la pared. Dentro de sus corazones tendrá otro calendario colgado basado en los cultos. Cuando sea viernes, ya por la noche, ya están pensando que faltan 2 días, llega el día sábado, dice, mañana es el culto porque hay una necesidad de ir al culto. Yo siempre deseé ir al culto. Yo decía, no puedo perder el culto porque Dios algo me va a hablar hoy día. Yo no recuerdo, a veces, claro, estuve sentado, algunas veces no pude ir al culto, pero tanto me pude parar. Yo fui al culto, fui porque necesitaba tanto de Dios, de oír su palabra, de cantar, de orar y todo lo que se hace en el culto. Dice, y de esta manera empezará a latir el corazón cada vez más fuerte, y cuando ya sea sábado, domingo, uno va a ir a encontrarse entonces con su Dios ahí junto a la iglesia. Cuando ustedes se encuentran con Dios a través del culto, no podrán resistir las ganas de volver a este lugar para encontrarse nuevamente con Dios. Cuando iba a la iglesia, era un creyente nuevo, deseaba tanto ir al culto, caminaba rápido para llegar al punto de predicación, para ir a la iglesia, siempre iba con un hermano, y me decía, oye, Señor, ¿para qué se apura tanto? ¿Para qué se apura tanto? Porque en él no había un interés, pero en mí había un interés de ir al culto, de ir a la predicación, de oír la palabra de Dios. Estábamos en un seminario, yo estaba poniendo mucha atención a lo que se estaba enseñando. Nuestro hermano me estaba estorbando, no quería que yo escuchara y que yo aprendiera, porque él estaba distraído. Él no estaba escuchando la palabra de Dios. Y eso sucede a veces, que la gente no va al culto a oír la palabra de Dios, no va a adorar a Dios, no va a gozarse con Dios, va por otras cosas, pero menos para ir a encontrarse con Dios. Si nos imaginamos cómo se habrán sentido los israelitas cuando pudieron volver a Israel después de encontrarse en el exilio en Babilonia. 70 años estuvieron en Babilonia, ¿verdad?, en el exilio. Y cómo habrá sido el gozo, la alegría de volver a su patria, de volver ahí a rendir culto a su Dios. Esa sensación debe rebosar el corazón de cada uno de nosotros cuando venimos a entregar un culto. Pero hoy en día, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cómo son nuestros sentimientos cuando tenemos que venir al culto? Uno se examina, uno ve, y uno se conoce y sabe realmente a qué va el culto. A muchos lo hacen por miedo, por obligación y por otras cosas, pero otros lo hacemos por amor hacia Dios. Dice, sin ningún tipo de reacción, solo porque es domingo venimos a la iglesia por costumbre o solo es una obligación que tenemos de cumplir. ¿Cuántas veces nos sentimos así cuando venimos a la iglesia? O a veces se quejan porque llegan tan rápido el domingo. Ya es domingo otra vez. Hay que ir al culto, es una carga, es un peso. Y asisten de mala gana a la iglesia. ¿Cuánto les pasa eso? Que no tienen ganas de ir, no tienen deseo, no hay motivación en ellos. ¿Se podrán encontrar estas personas con Jesús? Muy difícilmente. Es una rutina, es una religiosidad solamente que cumplen aquellas personas. Por esa causa estamos desperdiciando un valioso culto. Es por esto que cada domingo entregamos un culto en el cual no podemos
encontrar a Dios. Cada domingo vamos a rendirle culto a Dios. Se esperaba eso, pero en realidad no vamos a eso, vamos a otras cosas. Al Señor le desagrada mucho un culto que no es entregado con fe. Mateo 15:8, Jesús cita a Isaías diciendo lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es una realidad. Es una realidad, es algo de afuera, no es algo de lo íntimo del corazón. No nace con amor, sino es de los labios hacia afuera, cantar de los labios hacia afuera. La gente se emociona a veces, pero no hay un sentimiento desde lo profundo del corazón. Las personas están lejos de Dios, no tienen intimidad con Dios, no tienen relación con Dios, no hay comunión con Dios, no hay, solamente religiosidad. Y eso está pasando en muchos cultos. Lo segundo, para entregar un culto exitoso, es la santidad. En la palabra que hemos visto hoy, Dios nos dice que Él acepta un culto que sea entregado en espíritu y en verdad. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que hay que entregar un culto en espíritu? En este caso, el espíritu al que se refiere la Biblia es a la palabra neumático, que significa cosa espiritual o lo espiritual. Su culto entonces es algo espiritual, no es algo racional, ni emocional, ni intelectual, es espiritual. Ahora, cuando nosotros nos referimos al Espíritu, podemos pensar en dos cosas. Una de ellas es el Espíritu que pertenece a Dios, y la otra, el Espíritu no puede ser limitado. Vamos a ver. Por ello, cuando se da un culto en espíritu, se dice que se ha tenido éxito al rendirlo. Ese que está de adentro del corazón, no del labio hacia afuera. Porque las personas quieren encontrarse con Dios y no tienen que limitar al espíritu. No se puede coartar, no se puede frenar, hay que darle libertad al espíritu. Por lo tanto, las ganas de alabar a Dios, las ganas de declararle el amor hacia Él, las ganas de pedirle ayuda, todas estas cosas no deben ser reprimidas en el corazón de la persona, ¿verdad? Entonces aquí se va al culto también, adorar, alabar a Dios con todo nuestro ser, adoración correcta y perfecta ante Dios. Por ello, los verdaderos adoradores alaban a Dios con todo su espíritu y su ser a Dios. Alaban sin miedo de quedarse afónicos. Levanta las manos o cierra los ojos. Otras veces hasta se levantan y saltan para alabar a Dios, ¿verdad? Eso es lo que hace la persona agradecida, que ama a Dios, que tiene gratitud y por supuesto que es un hijo de Dios. Cuando se ora en conjunto, en voz alta, se puede orar elevando la voz hasta hablar en lenguas celestiales. Tercero, dice, lo tercero para entregar un culto exitoso es la sinceridad. En realidad la palabra sinceridad significa en griego aletheia, que significa verdad, sinceridad. Por lo tanto, si nosotros venimos a encontrarnos con Dios, debemos de dejar a un lado nuestras ideas, ¿verdad? Y encontrarnos con Él. No son nuestra idea, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, para que podamos encontrarnos con Él. Cuando nosotros somos visitados por alguien especial, limpiamos la casa, la ordenamos y la dejamos lo más linda posible. El sábado vinieron acá a unos jóvenes a visitar a Joel. ¿Qué hicimos? Ordenamos bien la casa, limpiamos, barrimos por donde se barre poco y nos preparamos para recibir las visitas, porque para nosotros eran personas
importantes. De la misma manera, cuando nos encontramos con Dios, debemos limpiar y ordenar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Importante, ¿verdad? Hay que mirarse hacia adentro, hay que orar, hay que pedir perdón, hay que ir libre a la iglesia, hay que dejar las cargas que afectan nuestra vida, nuestra relación con Dios, que afectan nuestra relación con el entorno, que afecta nuestra relación con nuestros hermanos. A nosotros, por ser hombres, cuando estamos estamos en medio del culto, se nos puede llegar a acusar miles de pensamientos en nuestro corazón. Pero para poder encontrarnos con Dios, debemos saber dejar de lado esos pensamientos. Por lo tanto, cuando nosotros entregamos un culto en espíritu y en verdad, debemos abstenernos de los pensamientos del mundo y del hombre para poder así obtener la libertad que Dios nos puede dar. Para explicar la palabra culto hay muchas definiciones, pero tomando uno como referencia es proscuneo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer primero? Es despejar la mente. La gente va a la iglesia y va a pensar otras cosas, ¿verdad? Está presente en cuerpo, pero los pensamientos divagan, están en la casa, están en el trabajo, están en otras cosas y no están en Dios, en lo que fuimos a hacer, a rendirle culto a Dios, a adorar a Dios y a oír su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a explicar, verdad, cómo se define el culto? Con una palabra que se llama proscuneo. Sí, pero esta palabra tiene tres significados. Primero, hacerlo bien. Segundo, besar. Y tercero, postrarse totalmente en el suelo. Cuando uno de repente habla de adorar, y a veces tiene que ver con otras cosas, ¿verdad? Que son profundas, que nosotros las ignoramos y las pasamos por alto. Esto de besar tiene un significado especial. Hay un ejemplo acá, ¿verdad? Dice, seguramente ustedes han visto en las antiguas películas, en blanco y negro, se puede llegar a ver la imagen de un rey sentado en su trono y cuando entra alguien a darle una noticia, se postra delante de sus pies y los besa. Es verdad, en la cultura antigua, ¿qué hacía esa persona que iba a la presencia del rey? Se postraba ahí, besaba los pies. Besar de esa manera significa proscuneo, adorar. ¿Qué significa esto? Es que la voluntad del hombre debe postrarse y recibir la voluntad de Dios y llevarla a cabo. ¿Qué estamos haciendo cuando nosotros nos postramos en adoración y besamos los pies de Jesús? Estamos entonces, estamos sometiendo nuestra voluntad a Dios. Cuando yo entendí que yo había sido sellado con el Espíritu Santo y que mi dueño era Dios, yo le cedí mi voluntad a Dios. Yo se la cedí, ¿verdad? Como fuera, pero yo en mi entendimiento le dije, mi voluntad es tuya, Señor. Entonces, eso entonces es ceder nuestra voluntad, ¿verdad?, a Dios y hacer su voluntad y llevar a cabo su voluntad. No es solamente decir, haz tu voluntad, Señor, sino que tenemos que hacerlo, pues. Si el Señor dice, oren, debemos orar. Si el Señor, su voluntad es que leamos la Biblia, debemos de leerla, si de cantar, de cantar, si es hacer ayuda. Todo va en la voluntad de Dios. Si comparamos el culto con una actuación, es una comparación, dice, debe haber un actor principal. Además, debe tener a alguien que le ayude en los largos parlamentos que se deben citar. Son la verdad las cosas que los actores tienen que decir.
Ya esa persona se le llama prompter, esa persona que va soplando, ¿verdad? Le va diciendo al actor lo que tiene que decir. Esta persona debe leerle al actor principal el guión en voz baja para que pueda decirlo al público. Y seguramente como hay un público, también va a haber un crítico. Siempre dentro del público hay críticos. Pero los cristianos piensan lo siguiente. Dicen, el actor principal es el pastor y el próter es Dios, y algunos hermanos piensan que son los críticos. Por eso hay algunos hermanos que asisten al culto y dicen que la palabra está de esta manera, me gustó, no me gustó, tendría que haber dicho así, el pastor tenía que haberlo dicho de otra manera. Que la alabanza estaba muy baja, estaba muy rápida, estaban los hermanos decaídos y lo demás, es lo que las personas piensan. Que la oración del otro no fue una oración intensa, que seguramente no llegó no llegó a la presencia de Dios, y el otro que cuestiona el sermón. Y esto es de esta manera y se convierten en críticos. Los hermanos, muchos hermanos van a criticar dentro de la iglesia. Esto no puede llegar a ser un verdadero adorador. Una persona que va en esta condición, por supuesto que no es un adorador. No va a mirar a Dios. Si en la iglesia no hay nadie perfecto, hay unos que cometemos una falta, otros que cometemos otra falta. El perfecto es y será siempre Dios. Por eso, si comparamos el culto con un teatro, se debe comprender que los verdaderos protagonistas, ¿quiénes son? La iglesia. Que el pastor es solo ayuda a los protagonistas para que lo hagan bien. El pastor no es el actor principal. Lo hagan bien las cosas como lo hace el prompter. Y Dios es el verdadero crítico. Es Dios quien juzga el culto, si es correcto o no es correcto, si es verdadero o no es verdadero. Solo Dios puede decidir si este culto fue exitoso o no. Entonces dice, Dios solo puede decidir si este culto fue exitoso o no. Entonces, ¿cómo podemos saber si este culto fue exitoso? Podemos darnos cuenta por las marcas que deja Dios cuando pasa. Entonces, hay evidencia cuando Dios está en el culto. Dice, como cuando nosotros caminamos sobre las dunas de arena y dejamos huellas, nuestro Señor Jesucristo, Creador, nuestro Dios, seguramente cuando pasa dejará sus huellas en nuestras vidas. Esas marcas serán los milagros y señales que podamos ver y o experimentar. Hay señales, hay evidencia cuando Dios está verdaderamente en el culto. Esta es la razón por la cual Jesús, estando en la tierra, ha dejado en su paso cada lugar milagros y señales. Lo que Jesús hizo cuando Él anduvo en esta tierra, dejó evidencias. ¿Por qué? Porque Él hizo prodigios, milagros, sanidades, liberaciones, resurrección de muertos. Cuando nosotros entregamos en verdad y en espíritu un culto a Dios, seguramente veremos cambios en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestras familias y en el medio ambiente que nos rodea. Los espíritus que han perdido la esperanza la recuperan. Los cuerpos enfermos se curan. Las familias peleadas se reconcilian. El ambiente hostil que nos rodea se calmará y cambiará para mayor tranquilidad. Esas son las evidencias que ocurren en un culto cuando está Dios. Cuando nosotros entregamos un culto en espíritu y verdad, Dios mostrará y dará toda clase de señales y milagros. Dice, le ruego que comprenda la importancia de entregar un culto como corresponde a Dios. A través del culto nosotros podemos encontrarnos con Dios y de esta manera poder recibir todas las bendiciones que nos tiene preparadas. Cada vez que va al culto, Dios tiene algo para usted. Solamente tiene que estar atento y tomar esa parte que a usted le corresponde. A través del culto nosotros podemos experimentar una nueva vida
si entregamos un culto en forma exitosa. Experimentaremos cambios en nuestro espíritu, en nuestro ser y en nuestras vidas. No hay que desperdiciar el culto, no vaya a perder el tiempo, vaya buscando a Dios, a oír a Dios, vaya a adorar a Dios. No hay que ir a criticar ni al predicador, ni al pastor, ni al hermano, ni al que cantan. Vaya buscando a Dios. Porque el Señor ha prometido estar entre nosotros allí. Debemos entregar un culto exitoso. Esta es nuestra responsabilidad. Entonces, le rogamos que entreguen un culto con fe, en espíritu y en verdad, para que puedan experimentar el toque del Señor en su vida, y Jesús va a obrar en su ser. Que Dios les bendiga. Nos encuadramos entonces en nuestro tema, y que esta tarde sea también una tarde de bendición para ustedes y nosotros, y que todos seamos edificados. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la buena salud, la vida, la fe, la esperanza. Gracias por todos los beneficios que hemos tenido. Te rogamos que esta palabra haga vida en el corazón de las personas, y usted se glorifique poderosamente en la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen, que nos están viendo, y también aquellas personas que lo van a ver después. Oramos, Señor, por las personas que de alguna manera nos ven, nos escuchan, y que todavía no conocen a Jesús y que no saben. Te rogamos en nombre de Jesús que el Espíritu Santo les convenza de pecado, Señor, porque sabemos que toda persona nace pecadora, y como pecadora nace, Señor, está condenada. Pero, Señor, tú nos invitas a pedir perdón, a arrepentirnos, pedir perdón. Y al hacerlo, Dios, que a grande misericordia, nos perdona, nos salva y inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Porque a eso vino Jesús, a morir por los pecadores. Oramos, Señor, para que bendiga la iglesia, la prospere, que les vaya bien, y que muchas personas vengan a Jesús y se salven. Bendice a los ministros para enseñar correctamente tu palabra. Bendice a los misioneros y a los evangelistas que llevan el mensaje, para que tú los guardes, los protejas y vuelvan, Señor, Señor, con regocijo trayendo su gavilla. Ten misericordia a los perseguidos, Señor, de su familia, de su integridad, y que tu fe no falte allí aún, Señor, en el momento de la muerte, porque muchos son muertos por la causa de Jesús. Oramos, Señor, por las autoridades, para que haya, Señor, en ellos haya empatía, para que, Señor, vean la necesidad, Señor, que hay dentro de Chile, para que Chile sea una nación justa, próspera, nos vaya bien, Señor, para que cada chileno reciba tu bendición. Oramos para que, Señor, tú bendigas la economía. Oramos, Señor, para que haya trabajo, Señor, para que le provea a los pobres, a los enfermos, a los necesitados. Bendice nuestra nación para que se gobierne con equidad y justicia. Oramos también, Señor, por todas las personas que tienen necesidad. Te presentamos a cada enfermo que necesita de Jesús. Primeramente, con mucha humildad, Señor, nos presentamos ante ti para orar por los enfermos, para que por gracia te glorifique la vida de ellos. Esperamos y te rogamos por Emanuel, que está ahí todavía en el hospital. Señor, mi fe, mi confianza, humildemente, es que Emanuel va a volver a su casa sano, Señor, sin secuela, que va a ser un niño normal. Espero en tu gracia que él retorne a estar con su padre y que crezca, Señor, normalmente. Oramos por la salud de Carolina, para que esté bien, se sane. Oramos para que tú le proveas, y por todos los enfermos, los necesitados. Oramos por la vida de nuestro hermano Ernesto López, para que él también esté bien, se recupere junto a su familia y alcance tu bendición. Y así por todos los enfermos, los necesitados, por los pobres, Señor, por los que están pasando mal, por los matrimonios y por las familias. Señor, guárdanos a la iglesia, guarda a todas las personas, Señor, a todo tu pueblo, tus hijos, Señor Jesús, para que nos guarde de tanto mal, de tanto peligro que hay en estos tiempos. Guarde, Señor,
a las personas que trabajan en el mar, los pescadores, los buzos, a cada uno, Señor, manténganos cubiertos en la virtud gloriosa de su sangre, bajo la cobertura del Espíritu Santo, al cuidado de los ángeles, y mantenga el cerco de protección a nuestro alrededor. Le damos gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente y les colme de bendición.